platícanos, ¿qué te pareció, primero que nada, este foro organizado por la Red Feminista Atlisco? Este foro me parece fundamental, justo para no dar por sentado que la reciente reforma al delito de aborto es palomear el compromiso con los derechos reproductivos de las mujeres. Es decir, una cosa es la reforma y otra cosa es la materialización de la ley. En ese sentido sí hemos estado diagnosticando y haciendo seguimientos alrededor de la atención que se está prestando en los hospitales, y la verdad es que se está cumpliendo con los estándares de derechos humanos que se deberían. No está en todo el estado, ¿no? Eso es algo importante. La ley es estatal y otra vez las lógicas son capitalinas, y eso no puede suceder, porque justo la ruralidad y la periferia siempre ha sido más precarizada, y desde una visión de la justicia social tendríamos que estar alcanzando a las mujeres que tienen menos posibilidades de viajar incluso a la ciudad, porque ya implica un obstáculo económico para ello, y es gastar su día o 2 días, y eso implica que sus actividades económicas también se ven entorpecidas. Más toda la cuestión del daño emocional que implica una negación en sus municipios o en su circunscripción de habitación. Entonces, algo que sí estamos apelando es que este proceso de implementación de la despenalización no solo se centraliza en el Hospital de la Mujer, como se acostumbra para variar, ¿no?, sino que se considere algo que es muy importante, que está en los instrumentos nacionales. El aborto es una emergencia obstétrica, y cualquier emergencia obstétrica se atiende en cualquier hospital, en cualquier situación de urgencia. Y lo otro es que no solamente debe ser la Secretaría de Salud del Estado, también el IMSS, también el ISSSTE, también Pemex. ¿Por qué? Porque tienen derecho a audiencia que habita y reside en el Estado de Puebla. El argumento de que somos instituciones nacionales y solo atendemos al Código Federal es un argumento ya gastado, un argumento inútil, porque la ley tiene competencia territorial. Si ellos tienen una delegación en Puebla y tienen hospitales en Puebla, entonces también atienden a la despenalización que sucedió en Puebla, porque el ámbito de validez de la norma es justo en el territorio poblano. Las pláticas que se tuvieron desde el amparo que ganó Gire o de Siri Cafis empezaron a trazar un primer terreno de atención. No fue tan exitoso como se anunció desde alguna curula en algún momento. En realidad no fueron 7 hospitales, hasta la fecha no tenemos 7 hospitales, sino más bien que fue un trabajo de estar picando piedra desde la Secretaría de Gobernación para que se puedan instrumentar como las acciones y hacer efectivo este amparo y que se cumpliera la sentencia. La sentencia, digamos, queda en un segundo plano cuando llega la despenalización, pero tiene que ser la misma lógica. Tenemos que seguir avanzando en la mayor cobertura para que las mujeres y las personas con posibilidad de gestar puedan acceder al ejercicio de su derecho. Si no, nos vamos a quedar otra vez con la ley en tinta y con un asunto de creer que ya cumplimos solo porque la despenalizamos. Lo otro es revisar los tiempos. 12.6 semanas a veces es insuficiente, porque no todos los casos se detectan a tiempo en este periodo. Los eventos gestacionales cambian de persona a persona. No es igual en una mujer que en otra. Entonces vamos a estar observando si estas 12.6 semanas son suficientes, y si no, empezar a observar el proceso que está sucediendo en Ciudad de México para despenalizar el aborto en su totalidad durante la gestación. Y eso sería en concordancia también con lo que la Suprema Corte de Justicia ya dijo. La Corte nos ha dicho que el derecho penal no debería ser la herramienta de regulación del aborto. Es decir, puede ser el corte administrativo, ¿no?, pero no el corte penal, es excesivo, está sobrado. Entonces, tampoco se trata de pasar a la punición administrativa, sino de regular el acceso al aborto. Tendremos que ir viendo y caminando siempre hacia la autonomía reproductiva y el derecho a decidir de las mujeres, que son los temas de las agendas más complicadas. Todo lo hemos ganado en derechos sexuales y reproductivos, casi en su totalidad, excepto este tema. Este tema siempre va en parcialidades, y los derechos humanos no se pueden garantizar en parcialidad. Si bien se puede trazar una ruta crítica de periodos, tendríamos que estar hablando de un gran final que tendría que ser desaparecer el delito de aborto en Puebla. Ok, si bien están trabajando sobre ese tema, también el tema de la información hacia las mujeres, ¿cómo se está manejando, cómo se está haciendo llegar todo esto a las mujeres en todo lo que es el estado de Puebla? Porque la capital
digamos que se empapa más de estos temas, pero en municipios como Atlisco, en donde existe una sola red feminista que trabaja con recursos propios, ¿de qué manera se puede difundir toda esta información para que las mujeres, principalmente, apoyen todo este activismo? Sí, algo importante es la pedagogía sobre lo que sucedió en la despenalización del aborto. Cuando se creó la norma 046 se informó a través de ministerios públicos y hospitales. A mí me parece que puede ser un modelo de información que se puede replicar hoy respecto de la despenalización del aborto y decirles a qué tienen derechos y que además sea un consentimiento informado. Es decir, que haya personas que les expliquen de qué se trata el procedimiento, de qué manera lo van a hacer para que las mujeres tengan a bien saber a qué se están sujetando. No queremos que sucedan más violencias. A veces, cuando los médicos se ven obligados a hacer ciertos procedimientos con los que no están de acuerdo, llegan a lastimar a las mujeres en los procedimientos. Algo que deben garantizar los hospitales es tener personal no objetor. Y nos preocupa mucho saber que hasta la fecha solamente hay una médica ginecóloga en el Hospital de la Mujer que se ha manifestado no objetora. Del resto del personal no tenemos a bien certeza de si lo son o no. Al parecer sería un no, pero necesitamos que esta información fluya. La otra información que hemos generado desde abortistas en un diagnóstico de solicitud de información al Instituto de la Defensoría, al Tribunal Superior y a la Fiscalía del Estado es cuántos casos por aborto se están realizando, se están llevando a cabo ahorita, y nos reportan 0 las 3 instituciones. ¿Para qué queremos un delito que no estamos instrumentando? Si ya no se está persiguiendo el aborto de las mujeres y personas con posibilidad de gestar en Puebla y tenemos 0 casos, entonces tenemos solamente una ley que no se utiliza, pero que produce miedo, porque genera como potenciales delincuentes a quienes intenten hacer un ejercicio de autonomía reproductiva. Si ya no lo estamos usando, sí debería salir del Código Penal. No tiene ningún sentido mantener esta norma que en su propia existencia produce un ambiente de criminalización hacia el aborto, de la interrupción del embarazo, y entonces empezar a manejar lógicas institucionales y normativas distintas. Esa es la información que creo que hay que ir como cruzando, ¿no? El asunto de hacer la pedagogía para que las mujeres se informen y las personas con posibilidad de gestar, y por el otro también que las instituciones hagan su pedagogía desde sus propios datos, con esta información que la sociedad civil hemos tenido a bien producir, ¿no? Desde el ejercicio de la rendición de cuentas y la transparencia, y que es importante retomar como un instrumento que no sabemos si vamos a poder continuar con la misma calidad en el siguiente año, en los siguientes 2 años, debido a los cambios legislativos que se vienen. Hola Miguel Ángel Domínguez, hola, de la Jornada de 20. Oye, nada más una pregunta. Volviendo un poco al tema de los hospitales, por ahí leí que también había una preocupación porque no solo son los lugares a donde se van a practicar esa situación, sino la capacidad y la infraestructura. Sí. Es un tema que les preocupa porque de repente uno que es derechohabiente del IMSS te encuentras con que no hay doctores, con que no hay medicamentos. Y medicamentos. Claro. La falta de infraestructura en esos hospitales en Puebla, ¿sí les preocupa? Sí, claro. Porque a lo mejor las mujeres toman la decisión de abortar, pero el verdadero riesgo es que sean malatendidas. Sí, o que se practiquen procedimientos no adecuados, ¿sí? Exactamente. ¿Cómo es ese tema? Sí, lo que necesita también como pedagogía las instituciones de salud es aproximarse a las buenas prácticas que ha sucedido en la Ciudad de México para hacer las interrupciones del embarazo. Es decir, no todas las interrupciones son medicamentosas y tampoco todas son a través de intervenciones más directas al cuerpo, como lo puede ser la MEU, que es la intervención manual endouterina, ¿no? Que tiene que ser con ciertos insumos, tienen que ser insumos amigables, tienen que ser con anestesias, tienen que ser con personal capacitado, no objetor de conciencia, sin prejuicios, sin estigmas, sin malas caras, ¿no? y sin retardos injustificados. ¿Por qué? Porque todavía sigue sucediendo que les sigue pidiendo la denuncia, eso ya no se hace. Si está dentro de las 12.6 semanas, ya no se pide denuncia. La otra es que a veces le siguen pidiendo la constancia de acompañamiento de gire de CAFIS o de ODECIR en la lógica del amparo. Tampoco la tienen por qué pedir porque el amparo quedó sin efectos cuando llegó la reforma. Entonces tampoco la tienen que solicitar, pero lo siguen haciendo. Es decir, están poniendo obstáculos que no son legales. Esa es una práctica administrativa irregular
que está produciendo un daño a quienes llegan porque da una falsa información y pueden inhibir o generar falta de adherencia al procedimiento y entonces volver a la práctica clandestina del aborto cuando no tendría por qué serlo. Para que el gobierno en la prestación de servicios públicos de salud pueda decir que está haciendo una práctica legal y segura, tiene que ser en ciertos criterios y estándares de calidad, para que entonces sí podamos decir que hay asequibilidad, es decir, que no se está cobrando cantidades estratosféricas o no hay un costo en el acceso, que haya medicamentos suficientes. El desabasto de medicamentos es general, o sea, no es solamente estos temas, es general, pero impacta en este asunto que debería tener una atención especial porque se está resolviendo una deuda histórica. Y lo otro es que el personal capacitado no puede ser cualquier personal. Es decir, sí necesitan hacer una pedagogía de cómo hacer los procedimientos porque la técnica es importante en estos casos para no lastimar o no producir efectos en la salud reproductiva de las mujeres a largo plazo. Los procedimientos que existen son seguros si se saben hacer de manera correcta. Si no, entonces sería una responsabilidad y una negligencia médica solo por el hecho básicamente de resistirse a implementar el procedimiento de maneras adecuadas. Hay un programa de aborto seguro en el Estado. Este programa es el que debería trazar las directrices y generar toda esta capacitación y sensibilización al personal y revisar que tengan las condiciones de personal, de infraestructura y de abastecimiento de medicamentos e insumos para que las mujeres de verdad tengan acceso por parte del Estado a un aborto seguro y legal. Hay otras redes de acompañamiento también entre mujeres. Al final han sido espacios muy seguros para ellas. También proveen dentro de estos periodos aborto seguro y aborto legal. Es decir, no porque no se hagan dentro de las instituciones de salud, no podríamos decir que no son seguros. Son mujeres que tienen muchísima experticia y me parece importantísimo que las instituciones se acerquen a estos conocimientos de las acompañantes, de las parteras, de las comadronas, que históricamente han acompañado a otras mujeres y que ese conocimiento se ha recuperado por la institución en digamos como comportándose humildemente y decir no lo sé hacer, tú me puedes enseñar, y ese sería un trabajo intersectorial que sería muy provechoso para sacar adelante esta reforma con un costo bajo presupuestario, porque la verdad es que solamente tendrían que comprar los insumos necesarios y la técnica y la experticia se puede conseguir desde el conocimiento que han construido espacios como la misma Red Feminista de Atlisco, que ha hecho un trabajo excelso en ese sentido. Ahorita lo vimos en el foro, incluso el acompañamiento psicológico me parece algo sensible, que eso no se está ofreciendo tampoco en las instituciones de salud. Y generalmente no se pasa a la psicología, se pasa a la psiquiatría. Y esa es una lógica distinta de tratamiento, ¿no? Nadie escapamos a los exámenes psiquiátricos, ¿no? O sea, salimos con algo, y si estás en un estado de ansiedad y de necesidad, posiblemente el resultado sea un falso que te lleve a un diagnóstico que no corresponde. Me parece que en ese sentido el acompañamiento psicológico es más sensible, son mujeres que están tomando decisiones conscientes, no tienen por qué ser patologizadas nuevamente, porque incluso en algún momento se intentó quitar la pena corporal por una pena médica psiquiátrica en el gobierno de Moreno Valle y lo rechazamos justo por eso. Desde la experiencia del movimiento LGBT no nos dicen locas de a gratis, ¿no? Cuando se nos patologizó, no podíamos encontrar trabajos, no podíamos hacer familia, no podíamos tener derechos porque éramos personas que no sabíamos tomar decisiones en conciencia porque estábamos locos, ¿no? Ese espectro es muy, muy peligroso, ir hacia allá es muy peligroso. Entonces, pues, también tendríamos que acudir más bien al acompañamiento psicológico con perspectiva psicosocial, porque solamente es un acompañamiento. Creer que todas las mujeres que abortan van a tener una experiencia negativa también es un falso. En algún momento puede haber como alguna repercusión y que implique un tratamiento terapéutico, sí, como cualquier decisión de vida de cualquier persona. Eso lo hacemos todas las personas que vamos a terapia, ¿no? Yo lo he hecho, pues. Entonces, tampoco es como ensalzar o agudizar un aspecto mental para empezar a cuestionar si las mujeres deberían decidir sobre sus reproducciones, sus proyectos de vida, basadas en la decisión del territorio corporal. Eso ya es una discusión acabada, que incluso hasta la misma Corte ha validado. Finalmente, aunque hay 0 casos reportados oficialmente, ¿ustedes tienen alguna cifra como asociación? No, en realidad, justo desde Abortistas hicimos esta exploración
porque nos interesaba mucho que si hubiese mujeres encarceladas en el estado de Puebla por el delito de aborto, fuesen liberadas desde los criterios más recientes de la Corte. No tendrían por qué seguir encarceladas o no tendrían por qué seguir teniendo procedimientos activos, tendrían que agotarse, justo porque la Corte dijo el derecho penal no. Seguimos atentas y atentos para saber cuándo intervenir, si cachamos que pueda haber alguna denuncia no solo en Puebla, sino en los estados en donde estamos trabajando, inmediatamente intervenir con un control constitucional a través de un juicio de amparo que declare inválida la denuncia o la querella o el proceder ministerial, dado que no se puede vincular a proceso y el juez de lo penal ya no resulta competente desde el criterio de la Corte, es decir, ya no se pueden llevar juicios por aborto. Posiblemente la Fiscalía pueda seguir insistiendo en perseguir el delito de aborto, que más nos parece una necedad, porque todo ese trabajo administrativo de investigación no va a resultar fructífero en el Poder Judicial y podrían utilizar esa energía y esos recursos en feminicidios, desapariciones forzadas, y violencia obstétrica y otros temas que también resultan importantes para la garantía de los derechos humanos, especialmente de las mujeres. Mencionaron que vienen 16 días de actividad. ¿En qué consiste esto? Los 16 días de activismo es como una tradición que surge desde la sociedad civil, en donde, que incluso está reconocida por Naciones Unidas y otros organismos, en donde a partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es el Día por los Derechos Humanos, se hacen acciones diarias de diversos temas, ¿no? En este caso empezamos con la cuestión de la violencia hacia las mujeres. Hablamos en esta ocasión de aborto porque forma parte de la violencia obstétrica cuando se niega el servicio de interrupción. Pero también, por ejemplo, viene el 1 de diciembre, que es el día contra la lucha contra el VIH, el 3 de diciembre, que es el Día de las Discapacidades, ¿no? Entonces hay varias fechas como emblemáticas a través de las cuales se puede ir trabajando. Y ese trabajo, la idea es que las instituciones gubernamentales lo vayan haciendo propio para que se vayan incorporando las agendas de derechos humanos de manera transversal al hacer de la cosa pública, que hoy sigue siendo incipiente. Sigue siendo un trabajo que cuesta mucho trabajo desde las instancias que lo están impulsando. Ha habido personas muy capaces, perfiles muy buenos en la Dirección General de Derechos Humanos de Gobernación, ¿no? En las áreas del Congreso, ¿no? Que, o sea, son perfiles que de verdad tienen muchísima capacidad, pero que las condiciones de gobierno no les permiten empujar agendas amplias o suficientes, porque siempre otros intereses privan por encima de los derechos humanos. La inversión en derechos humanos tampoco es la que deberíamos tener. Se invierten más en cuestiones que no son de primera necesidad, y en derechos humanos, en no discriminación, en cuestiones de acceso a la salud, el trabajo, la educación, que es lo básico. No estamos haciendo una inversión porque pareciera que no corresponde a una lógica electoral o no corresponde a una lógica que se pueda presumir como en fotografía para un informe de gobierno, y esa lógica tiene que cambiar. Es decir, hay una oportunidad en la transición de que esto sea distinto, y me parece que sí se tiene que hacer diferente si de verdad queremos decir que este gobierno que viene es mejor, que es la intención de cada gobierno que entra al decirlo. Creo que aquí hay una oportunidad de oro para quien pueda llegar a tomar este discurso y hacer propia la agenda de derechos humanos con seriedad, ¿no? A cada palabra que vaya diciendo en cualquier micrófono, porque desde ahí empezamos la construcción discursiva que se va a permear al resto de la gobernanza, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Sí, gracias.